Dios te bendiga. Estamos en esta ocasión dando continuidad a nuestra serie acerca de las fiestas del Señor. Y ya vimos la introducción acerca de este tema y hoy pasaremos directamente a la primera fiesta, que es la fiesta de la Pascua. Vamos a ver en esta primera fiesta todo lo que implicaba la celebración de la Pascua, cuando se hizo por primera vez y su significado profético, a qué señalaba esta fiesta. Porque como dijimos en el video anterior, cada aspecto de estas fiestas tenía un cumplimiento futuro, era sombra de algo que vendría, y vamos a aprender cada cosa de esto acerca de la Pascua y qué cumplimiento tuvo cada aspecto de la misma en el futuro. Lo primero que vamos a ver acerca de la Pascua es lo que dice la Biblia de la misma, cómo debía celebrarse. No veremos todos los detalles, evidentemente, puesto que tendríamos que leer mucho, pero ya usted en su casa puede leer más detenidamente cada detalle. Levítico 23:5 nos da la fecha. Allí dice, en el mes primero, a los 14 del mes, entre las 2 tardes, Pascua es de Jehová. La Pascua debía celebrarse el 14 del mes primero, que en ese momento era el mes de Nisan. Pero dice más la Biblia acerca de la Pascua. Éxodo capítulo 12, versículos 1 al 3. Y vamos a leer unos cuantos más de estos versículos de Éxodo capítulo 12 para que podamos tener una idea general de lo que se hacía en este día. Dice allí, habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero de los meses del año. En ese momento, el mes que estaba en curso era el mes de Nisan, que era el séptimo mes. Dios oficialmente lo convierte en el mes primero para los israelitas y para el mundo entero. Ya el mes primero no era el mes de Tishri, sino el mes de Nisan. Y todo lo que es profecía bíblica debe comenzar a analizarse partiendo de este mes, el mes de Nisan, que Dios lo llamó a partir de ese momento el mes primero. El versículo 3 dice, hablad a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus entrañas. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os seré en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Y tomad un manojo de hisopo y mojadlo en la sangre que estará en un lebrillo, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en el lebrillo, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Se comerá en una casa, y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebraréis hueso suyo. Mas si el extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. Esta es la instrucción acerca de la Pascua que Dios dio una noche, la noche antes de la salida de Israel de Egipto, donde se celebró por primera vez esta fiesta. Resumiendo lo que hemos visto aquí, vemos que debía apartarse un cordero, y este cordero debía tener varias especificaciones para su uso. El primero es
que debía ser apartado el día 10 del mes de Nisan, que era el primer mes. Debía ser sin defecto y macho de un año. Debía ser muerto el 14 del mes de Nisan y debía morir entre las 2 tardes. La sangre debía ponerse en las puertas para protección de los primogénitos. No debían quebrarle ningún hueso. Debía comerse con hierbas amargas. Debía comerse con pan sin levadura, y para un extranjero participar de la Pascua debía ser circuncidado. Ese es un resumen de lo más importante de esta fiesta que estaremos analizando y viendo su cumplimiento profético, su cumplimiento futuro, porque todo esto era sombra de algo que iba a venir en el futuro. De manera que el cumplimiento profético de esto es el siguiente: el cordero que debía apartarse era un símbolo de Cristo. Todos los sacrificios que se hacían en Israel por el pecado señalaban a Cristo. Todas las ofrendas señalaban a Cristo. Y este Cordero de la Pascua no era la excepción. También señalaba a Cristo. Era sombra de alguien que vendría en el futuro a morir por el ser humano, que era Cristo. Miren cómo lo dice la palabra de Dios. Juan capítulo 1, versículo 29. Juan el Bautista, cuando vio al Mesías, dice la palabra de Dios: al día siguiente vio a Jesús, Juan vio a Jesús que venía hacia él y dijo, Juan dijo: he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De manera que el Cordero Pascual que se sacrificaba en la Pascua y que se sacrificaba en todo el tabernáculo, en el santuario, era un símbolo de Cristo que vendría a morir por la raza humana. Esto era sombra de lo que vendría. ¿Sombra de quién? De Cristo, que vendría en el futuro, a quien señalaba este cordero que se mataba en la Pascua. ¿Qué más? Tenemos que el cordero debía ser apartado el día 10 del mes primero. Ni un día antes, ni un día después. Debía ser por orden de Dios el día 10 del mes de Nisan, que era el mes primero. ¿Cómo se cumplió esto? Podemos ver Juan capítulo 12, versículo 1. Allí dice: entonces Jesús, 6 días antes de la Pascua, vino a Betania, donde estaba Lázaro, al que Jesús había resucitado de entre los muertos. ¿Qué tiene todo importante? Que sucede 6 días antes de la Pascua. Y si analizamos los evangelios, la Pascua mencionada aquí realmente era la fiesta del pan sin levadura, porque se tenía todo esto como una sola fiesta, tanto la Pascua como la fiesta del pan sin levadura, y se hacía referencia a ella citando el día donde se iniciaba la fiesta del pan sin levadura, que era el día 15, pero esto lo veremos en el siguiente video. Por lo tanto, 6 días antes del 15 era el día 9 del mes primero. El día 9 de Nisan sucede esto: Cristo va a Betania, donde vivía Lázaro, quien había levantado de los muertos. ¿Qué más pasó? Versículo 12 al 15 de Juan capítulo 12. El siguiente día ¿de qué? De esa visita de Cristo allí a Betania, del día 9, o sea, estamos en el día 10, grandes multitudes que habían venido a la fiesta al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene montado sobre un pollino de asna. El día 10 vemos que se realiza la entrada triunfal a Jerusalén. Justamente el mismo día donde se apartaba el Cordero Pascual para ser muerto, ese mismo día Cristo hace su entrada triunfal en Jerusalén. Recordemos que antes de esto Pedro le dijo, utilizado por Satanás, que no fuera a Jerusalén. ¿Qué Cristo le dijo? Apártate de mí, Satanás, porque me eres tropiezo. ¿Por qué? Porque Cristo sabía que su entrada a Jerusalén significaría su sentencia de muerte. Y esto ocurrió justamente el día 10 del mes de Nisan, donde se apartaba el Cordero Pascual que iba a ser muerto el día 14, cumpliendo Cristo también con esto, que era sombra de lo que había de venir. ¿Qué más ocurrió?
Dice que el cordero debía ser sin defecto, macho de 1 año. Cristo desde el día 10 hasta el día 14 estuvo frente a todo el mundo en Jerusalén. Todos lo examinaron y se dieron cuenta que en él no había mancha, no había defecto, no había nada de qué acusarle. De hecho, para poderlo sentenciar, hubo que recurrir a testigos falsos que testificaron cosas que no eran reales, cosas tergiversadas, porque Cristo era sin defecto, sin mancha. Pero la Biblia lo dice mejor que yo. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Alguien que estuvo con el Mesías dice: sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino con sangre preciosa, como de un cordero sin mancha y sin tacha, la sangre de Cristo. Vemos que Cristo era un cordero sin mancha y sin defecto y sin tacha. Cumplió justamente la especificación de este cordero que se apartaba el día 10, que debía ser sin defecto y debía ser macho de 1 año. Un cordero ya de 1 año ya se tiene edad, es un adulto, puede reproducirse, es un animal ya considerado muy valioso en la flor de la juventud. Justamente Cristo muere en la flor de la juventud a los 33 años, cuando estaba apenas comenzando a vivir. ¿Qué más debía pasar con el cordero? Debía ser muerto el 14 de Nisan, este cordero. ¿Cómo Cristo cumple esto? Esto estaría de maya, porque todos saben que Cristo muere justamente el día de la Pascua, que era el día 14 del mes de Nisan. Pero veamos los textos. Juan 13:1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Ya vemos acá que Cristo sabía que iba a morir. ¿Y qué fiesta se acercaba? La fiesta de la Pascua. Vean lo que dice ahora el capítulo 18 de Juan, verso 28. Llevaron a Jesús de casa de Caifás al pretorio. Ya lo habían apresado y lo llevan donde Pilato. Era de mañana, el 14 justamente, donde Cristo muere, día de Pascua. Y ellos no entraron en el pretorio para no contaminarse y así poder comer de la Pascua. Eso está clarito. Cristo muere el día 14 de Nisan, el día donde debía ser muerto el Cordero Pascual, cumpliendo nueva vez con la profecía de esta fiesta, que era sombra de lo que había de venir. ¿Qué más? Cumplimiento profético. El Cordero Pascual debía ser muerto entre las 2 tardes. Es importante entender qué significa esta expresión, 2 tardes. Según el Talmud, un libro hebreo que explica todo lo que tiene que ver con el Pentateuco y las fiestas judías, dice que la primera tarde del día ocurría cuando el calor del sol comenzaba a disminuir, justamente a las 12 p.m. Y la segunda tarde ocurría a la puesta de sol. También atestigua de esto que era así el famoso escritor judío que muchos conocen, Josefo, habla de esto mismo y presenta justamente esto, que la primera tarde iniciaba al mediodía, cuando el calor del sol comenzaba a disminuir, y la segunda tarde a la puesta de sol. El Cordero Pascual debía ser muerto entre estas 2 tardes, entre el mediodía y la puesta de sol. ¿Cómo ocurrió esto? Mateo 27, 45 al 46 y el 50. Hablando de Cristo ya en la cruz. Y desde la hora sexta, que es el mediodía, la primera tarde, hubo tinieblas sobre la tierra hasta la hora novena, que es la 3 de la tarde, justamente a la media tarde, entre las 2 tardes. Cerca de la hora novena, antes de que se cumpliese el punto medio entre las 2 tardes, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eli, Eli, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Cristo justamente murió
en el mismo momento donde se sacrificaba el Cordero de la Pascua, entre las dos tardes, entre las 12 del mediodía y la puesta del sol aproximadamente a las 6 de la tarde. Cristo muere en el medio a las 3, donde moría justamente el Cordero Pascual y cumpliendo con esta especificación profética. ¿Qué más? No debían quebrarle ningún hueso al Cordero Pascual. Debían comerlo intacto, completo, tal cual había ordenado el Señor. Indicando esto que Cristo, que era el Cordero Pascual, no se le debía también quebrar ningún hueso. ¿Cómo se cumplió esto? Juan 19, 31 al 36. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fueran quitados de allí. O sea, les rompieron las piernas a los que estaban en la cruz. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio y su testimonio es verdadero y él sabe que dice la verdad para que vosotros también creáis, porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura, no será quebrado hueso suyo. Más claro, no cante el gallo. Cristo también cumplió con esta especificación profética. ¿Qué más? Debía comerse el cordero con hierbas amargas. Cristo le dijo claramente, Dios le dijo claramente a Moisés para que recuerden la aflicción que tuvieron en Egipto. Por lo tanto, las hierbas amargas es sinónimo de aflicción. ¿Cómo se cumple esto? Cuando Cristo estaba en la cruz, Juan 19, versículos 28 al 30, tiene cumplimiento esta expresión de hierbas amargas. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, que ya todo se había cumplido, ¿cuál todo? Todo lo que indicaba la fiesta de la Pascua que iba a ocurrir con el Cordero Pascual. ¿Ven cómo la Biblia se conecta? Todo se había consumado. ¿Qué todo? Repito, todo lo que señalaba la Pascua que iba a acontecer con el Mesías. Cristo, sabiendo todo esto, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndole un hisopo se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu, cumpliendo también con la parte de las hierbas amargas, que significa aflicción. ¿Qué más? Debía comerse con pan sin levadura. ¿Qué significa esto? Juan 6, 32 al 35 dice, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Les dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. El pan es símbolo de Cristo y Cristo es símbolo también del pan, viceversa. Por lo tanto, el asunto de comerse pan sin levadura significaba esto, que al hacer esto, el pueblo de Israel en su primera celebración en Egipto obtendrían libertad, podrían vivir libremente. Nosotros, al aceptar el sacrificio de Cristo, obtenemos vida, obtenemos libertad. Por ello, en la Santa Cena, cuando comemos del pan, Cristo dijo, tomad, comed esto, el pan, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, indicando que el pan sin levadura señalaba el cuerpo de Cristo. Pero dice algo más la Biblia, el pan no debía tener levadura. ¿Por qué? Primera de Corintios 5, 6 y 8 dice, no es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por vosotros. Así que
celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Por lo tanto, la levadura era sinónimo de pecado. Por ello debía comerse en esta fiesta pan sin levadura, porque Cristo no tendría pecado en sí. Por eso la Biblia le llama que un cordero sin mancha que nunca cometió pecado. ¿Qué más? Para un extranjero, por último, participar de la Pascua debía ser circuncidado. El hecho de un extranjero aceptar la circuncisión era símbolo de aceptar la religión hebrea. Aceptaba todo lo que había Dios mandado para los judíos, para él también practicarlo. Nadie que no creyese en esto debía practicarlo, y Dios así lo había dicho. Para un extranjero, aunque viviese en Israel, practicar la Pascua, participar de la Pascua, debía creer en todo lo que Dios había dado. Esto lo demostraba bautizándose. Es como hoy. Para yo poder disfrutar de los beneficios de seguir a Cristo, debo hacer algo. ¿Qué es? Ya no me circuncido, sino que me bautizo. Es lo mismo. Circuncisión en ese momento, bautismo en este momento. ¿Cómo se cumplió esto? Mateo 18, 18 al 20. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Ya la salvación no era solamente para los judíos. Ya para yo participar de la salvación no debía serme judío. Ahora el mundo entero podía disfrutar de esto simplemente aceptando el sacrificio de Cristo y bautizándose para perdón de sus pecados. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Anteriormente, para un extranjero participar de la Pascua, de esta fiesta de liberación, debía circuncidarse. Ahora, para que alguien disfrute de los beneficios de la muerte de Cristo, tiene que bautizarse. ¿Por qué? Porque es el paso de fe que se debe de dar para decir públicamente que se aceptan los ofrecimientos de la salvación que Dios nos da a cada uno de nosotros. La pregunta que debemos hacernos ahora: ¿debo seguir guardando la Pascua? Cristo ya cumplió todo lo que la Pascua señalaba. Todo lo que la Pascua se hacía en la Pascua era sombra de lo que había de venir, y Cristo cumplió con todo eso. ¿Debo seguir yo guardando la Pascua? Dice 1 Corintios 5:7, limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Ya la Pascua como tal, sacrificando corderos y todo eso, no tengo yo que celebrarla, porque eso era sombra de lo que había de venir. Cristo, cuando vino, cumplió con cada aspecto de la Pascua, desde el momento de su apresamiento hasta el momento de su muerte. ¿Cómo la celebramos hoy en día? Como Cristo lo instituyó en el aposento con sus discípulos. Él dijo: tomad, esto es mi cuerpo, el pan que por vosotros es partido. Tomó luego la copa y le dio: bebed, esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Haced esto en memoria de mí. Ahora lo que tenemos que hacer es celebrar la fiesta de la Pascua como el rito conocido hoy como la Santa Cena, partiendo el pan y tomando el vino. Así participamos hoy de la fiesta de la Pascua. El pan, símbolo del cuerpo de Cristo; el vino, símbolo de su sangre. Celebramos esto como un momento donde recordamos nuestra liberación del pecado, de la esclavitud a la que nos tenía sometido el pecado, y celebramos la liberación que Cristo nos da con la muerte a cada uno de nosotros. La Pascua como fiesta encontró su cumplimiento en Cristo, el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Dios te bendiga y nos vemos en un próximo video con la siguiente fiesta, el pan sin levadura. Dios te bendiga.